Bueno, quiero en primer lugar expresar que hemos tenido una sesión muy importante en el Consejo de Seguridad, una sesión que yo llamaría histórica porque es la primera vez que un presidente de Colombia atiende al Consejo de Seguridad solicitud nuestra para expresar y mostrar todos los avances en la consolidación de la política de paz con legalidad, en su enfoque integral, en su aplicación territorial, sabiendo que también existen retos, pero sobre la base de avances significativos. Creo que prácticamente el respaldo a nuestro país, al desarrollo de esta política integral, ha sido prácticamente unánime. Hemos tenido algunas diferencias que fueron expresadas con claridad, algunas preocupaciones de otros países, y claramente nosotros hemos mostrado hoy cómo Colombia avanza en materia de atención a las víctimas, en materia de desarrollo rural integral, en materia de participación política y muy especialmente cómo nuestro país también tiene hoy el gran reto de consolidar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde pudimos también exaltar el apoyo de nuestro gobierno a que tengamos los complejos transicionales para aquellas personas que estén restringidas en su libertad con la mayor velocidad. En líneas generales, este respaldo del Consejo de Seguridad de nuestro país nos deja a nosotros una vez más contentos y agradecemos al secretario Guterres, a la misión de verificación que está en Colombia, por el acompañamiento que a solicitud nuestra ha tenido durante prácticamente todo nuestro gobierno, y también resaltamos la importancia de que esta misión de observación se mantenga en el tiempo. Con estos comentarios y agradeciendo esta importante sesión y este respaldo a Colombia, quiero abrir entonces la sesión a algunas preguntas. Doctora Soraya, ¿quién empieza? Carlos Arturo Albino empieza. Señor presidente, ¿cómo está? Carlos Arturo Albino de Blue Radio. Dos preguntas, señor presidente. Primero, usted vino acá, lo invitaron, fue invitado, vino voluntariamente, ya cerrando su gobierno. ¿Por qué viene a hacer este viaje, ¿no? La segunda es sobre la vicepresidenta, la vimos con usted allí, la canciller Marta Lucía Ramírez, decían que hay un decreto que no podían estar los dos juntos en el mismo lugar, o el de viaje. Y la tercera, señor, es que usted le respondió al presidente, a la delegación de Rusia, quien lo cuestionó. Yo diría que vayamos por partes en la importancia de esto. Primero, Colombia ha solicitado como Estado no solamente el acompañamiento de Naciones Unidas, sino que ha solicitado el acompañamiento del Consejo de Seguridad. Nosotros invitamos al Consejo de Seguridad para visitar Colombia y lo hizo. Nosotros solicitamos al secretario Guterres que nos acompañara para los 5 años donde pudimos ver el desarrollo de la política de paz con legalidad y él la respaldó. Y en aquel momento tuvimos la posibilidad de hablar con el secretario Guterres, que antes de concluir mi mandato quería visitar el Consejo de Seguridad para poder mostrar todo el balance de esta política de paz con legalidad. Hoy lo hemos hecho, y lo hemos hecho además por la importancia que tiene que un país voluntariamente, que como ha sido caracterizado hoy por varios de los embajadores, un referente mundial, pues muestre toda esta consolidación de políticas públicas. Y creo además de suma importancia que todos los comentarios se deben recibir de manera constructiva, inclusive en los que uno puede estar en desacuerdo, pero sí se hincapié en una cosa, y es que mientras hay países que están lacerando a otros, que están destruyendo infraestructura, que están destruyendo hospitales de maternidad y están cometiendo masacres, pues no pueden tener la autoridad moral para hablarle al mundo de paz. Ese fue el sentido de mi comentario y lo hice con esa claridad, con esa contundencia, si se puede llamar así. Y yo creo que además el mundo entero hoy clama para que este genocidio en Ucrania llegue a su final. Por eso esa voz también era muy importante expresarla sin ningún ambaje. Presidente, Javier Otazu, de la agencia EFE. Han sido muchos los diplomáticos que han intervenido para expresar su preocupación por el alto nivel de violencia contra líderes indígenas y afroamericanos.
En este mismo sentido, hay polémica dentro de su país por las palabras del jefe del ejército, Eduardo Zapatero, que de alguna manera ha justificado las víctimas civiles en el curso de una operación militar. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo creo que desagreguemos la pregunta en los tres componentes. El primero, aquí se ha dicho por parte de los embajadores, y lo dijimos nosotros en nuestra intervención, que hay preocupación por la violencia en algunos lugares de Colombia. Y ellos hicieron referencia a unos lugares específicos, donde, como también lo señalé ante el Consejo de Seguridad, y particularmente en el caso de Arauca, tenemos un reto adicional, y es que tenemos una zona limítrofe donde hay un país que abiertamente está violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad del año 2001, dándole protección, santuario y también patrocinio a grupos terroristas que atentan contra esa población limítrofe colombiana. Señalamos no solamente que en nuestro gobierno hemos venido enfrentando esos grupos armados criminales que cometen estos hechos, que se han desmantelado Pelusos, Caparros, Puntilleros y la estructura de mando del Clan del Golfo. Y hemos señalado también que desde un punto de vista agregado, consolidado, promedio, en la tasa de homicidios, nuestro gobierno cerrará con la tasa de homicidios promedio y consolidada de un cuatrenio más baja prácticamente en los últimos 40 años. Y que también hemos logrado la tasa de secuestros, que ha sido un delito difícil en nuestro país, más baja desde que existen esas estadísticas. No obstante, siguen existiendo también amenazas, y muchas de ellas que dependen del narcotráfico, tristemente, y también lo dije hoy. Si queremos nosotros enfrentar esa violencia, necesitamos que, en el sentido de corresponsabilidad, los países que más han incrementado el consumo de drogas en el mundo también contribuyan a enfrentar ese consumo, porque ese consumo es el combustible de ese narcotráfico que termina siendo la violencia que golpea muchas regiones de nuestro país. Y yo creo que decirlo está bien y plantearlo. Y yo creo que además el mensaje más importante hoy es un respaldo casi unánime a nuestro país y a la forma en la que se vienen desarrollando políticas, sabiendo que existen retos. Y nosotros tenemos claro que el mayor reto de seguridad que tiene hoy Colombia está derivado del narcotráfico. Por eso nosotros hemos logrado las mayores incautaciones que ha registrado Colombia, por eso hemos logrado parar el crecimiento exponencial de los años anteriores a la llegada nuestra a la presidencia y poder registrar también una reducción de los cultivos ilícitos. Y nos mantendremos en esa política pública. Y sobre las palabras del señor Zapatero, por favor. Bueno, sobre ese tema, que me parece importante que ustedes hagan la pregunta, yo creo que aquí tenemos que avanzar dentro de la institucionalidad bajo tres premisas que son claras. Una, las operaciones militares, y en particular esta operación que ha suscitado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia previa, de identificación previa, y se contó además de manera casi inmediata con la participación de la Fiscalía en lo que se conoce como los actos urgentes para hacer todas las valoraciones probatorias de balística, etc. Hoy, lo que ha dicho las fuerzas militares y lo que ha expresado en los últimos días es que la operación se hizo conforme a los protocolos de fuerza, los protocolos de DIH y derechos humanos. ¿Qué esperamos? Que la autoridad investigativa, que es la Fiscalía General de la Nación, que adelantó los actos urgentes y que ha adelantado también los estudios forenses y los está adelantando, pues también en los próximos días sea ella, como un ente autónomo e investigador independiente, el que defina cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y acción que pudieron generar algún tipo de controversia. Porque lo cierto es que hay una identificación de muchas de las personas que estaban allí en la labor de inteligencia que eran vinculados a grupos armados ilegales. Y muchos también de los que estaban allí, y la comunidad ha certificado también que hubo ataque hacia miembros de la fuerza pública, hay muchos que están heridos. Entonces, por un lado, la fuerza pública ha contribuido con toda la información a la Procuraduría General de la Nación y con toda la información a la Fiscalía. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que en los próximos días se establezca por parte de la Fiscalía todos los detalles del ente investigador. Cualquier especulación previa hace daño. Y de parte nuestra, toda la apertura y toda la amplitud para una operación que estaba revestida de un trabajo de inteligencia previo y que se hizo conforme al DIH y al derecho a los derechos humanos. Gracias. Presidente Duque, Caracol Radio, en Colombia se está promoviendo una moción de censura contra su ministro de Defensa por este cuestionado operativo en Putumayo que dejó 11 personas muertas. ¿Usted cree que la salida del ministro de Defensa calme las tensiones en Colombia? Yo sobre eso quiero ser absolutamente claro.
Hoy nosotros tenemos unas fuerzas militares que en todo el territorio están protegiendo a nuestro país, que tienen unos protocolos de DIH, que tienen unos protocolos de derechos humanos. Ahí hay un trabajo de inteligencia previa, hay una identificación de personas vinculadas a grupos armados ilegales y hay sobre todo unos hechos urgentes, unos actos urgentes que fueron adelantados por la Fiscalía General de la Nación como ente investigador. Entonces, si hay una inteligencia previa, que es la que se hace para ese tipo de operaciones, y se adelantan las operaciones conforme al DIH, a los derechos humanos y a los principios de legalidad y a los protocolos de la fuerza pública, lo que tiene además que surtirse en los próximos días es la valoración que el ente investigador debe hacer. Este no es un momento para abordar esto con oportunismo político o con un debate o tratando de incidir en el debate electoral por esta vía. La fuerza pública de Colombia y la institucionalidad todos los días se la juega por los colombianos. Y como lo dijo en el Consejo de Seguridad, nosotros tenemos cero tolerancia contra cualquier abuso por parte de la fuerza pública, cualquier acción contraria a la Constitución y la ley. Y aquí lo que podemos nosotros evidenciar es que hay unos protocolos, unos procedimientos que se surtieron y que hoy la voz de la Fiscalía es muy importante para acabar de esclarecer estos hechos, pero teniendo como premisa no solamente el trabajo previo de inteligencia, la identificación, el intercambio de disparos donde hay miembros de la fuerza pública heridos y gravemente heridos. Entonces yo creo que este no es momento para tratar de buscar oportunismo político y por el contrario creo que la expresión que debe darse en los próximos días de la Fiscalía será la que de manera fehaciente y contundente acabe de esclarecer los hechos. Muchas gracias. Señor presidente, Sure. En inglés. Muchísimas gracias, señor presidente. Pamela Falk de CBS News. ¿Podría usted explicar su posición y la posición de su país sobre la Ucrania? Mi posición es clara. Lo que está sucediendo en Ucrania es simplemente demencial. Este es un ataque brutal contra la soberanía de un país. Y esto es un genocidio. Al mirar cómo bombardearon hospitales de maternidad, la masacre en Buchet y otros eventos igualmente tristes, requiere que la voz de la comunidad internacional entera se levante para condenar este asunto y todos debemos aislar ese continente y darle todo el apoyo necesario al pueblo ucraniano para que se puedan liberar de este ataque brutal. Esa es mi posición. Muchísimas gracias.